eleva, remite todo al OCE. Y la dirección de supervisión del OCE va a revisar los cuestionamientos efectuados y de oficio va a revisar todas las bases. Y va a sacar un documento llamado pronunciamiento. Y en ese documento, que es definitivo, dice qué va y qué no va, qué vale y qué se requiere. Y una vez que emite el pronunciamiento, lo que va a hacer el comité especial es volver a registrar las bases. Volver a registrar las bases de la convocatoria. Pero esta vez incorporando la respuesta a las consultas, incorporando la respuesta a las observaciones e incorporando el pronunciamiento del OCE de haberse emitido. Y eso se llama bases integradas. Y esas son las reglas del proceso. ¿Sí, doctora? ¿Cuánto tiempo es desde que hacen las consultas para que ellos emitan las respuestas? Muy buena pregunta, doctora. Eso está en el cronograma de las bases. En el cronograma de las bases, y también ese cronograma está igualito en la página web del SEACE de cada proceso, el comité especial tiene un plazo máximo de 7 días hábiles para contestar. Y en el cronograma de las bases te va a poner el comité especial que la va a contestar en 7 días hábiles, o en 6, o en 5, o en 4, o en 3, o en 2, o en 1. Pero máximo en 7 días hábiles. Muy bien. Una vez integradas las bases como regla definitiva, los participantes van a volver a entrar a la página web y van a volver a descargarlas para ver cuáles son las reglas definitivas del proceso. Y si están de acuerdo en participar en este procedimiento de selección, van a presentar las propuestas. Como estamos en una licitación pública y un concurso público, las propuestas son presentadas en acto público. Las propuestas son presentadas en acto público. Y en el acto público, lo que va a hacer el comité especial, se presenta Paraíso, se presenta el ROCE, se presenta el SISTE. Por decir algo, el día del acto público, solo es obligatorio que el comité revise los documentos de presentación obligatoria. Así se llama. Documentos de presentación obligatoria. Todas las bases van a decir, para que se admita la propuesta en el acto público, tiene que presentarse este y este documento. Por ejemplo, declaración jurada de datos del postor. Por ejemplo, declaración jurada de plazo de entrega de los colchones. Por ejemplo, el precio. Documentos de presentación obligatorios. Y en el acto público, como le dije al inicio de la clase, el comité va a abrir cada sobre y va a verificar que el Paraíso cumpla con presentar todos los documentos. Y si cumple con presentar todos los documentos, su propuesta es admitida, así se llama, admitida. Y deja el sobre de lado, ya no sigue revisando más, solo revisa esos documentos. Y en el acto público abre la propuesta de ROCE, para ver que ROCE cumpla con todos los documentos de presentación obligatoria. Y si los cumple, su propuesta es admitida. La deja de lado y abre la propuesta de SISTE. Y se advierte que SISTE no presenta un documento, su propuesta es no admitida. Y el comité acaba el acto público de presentación de propuestas y se va a sus oficinas. Y el mismo día, al día siguiente, a los 2 días, 3 días, a los 4 días, se vuelven a reunir. Y se vuelven a reunir para verificar los factores de evaluación. Los factores de evaluación. Porque en todas las bases hay factores de evaluación
que te dan puntaje. Y el puntaje es sobre 100. Sobre 100. ¿Ok? Y el puntaje que siempre se tiene que poner, el factor que siempre se pone, es el precio. Y el precio tiene un puntaje mínimo de 50 y máximo de 100. ¿Qué quiere decir eso? Que si la entidad quiere, si el comité quiere, solo evalúa precio. Y al menor precio, ese queda primero. ¿Ok? Sin embargo, el comité puede decir, evalúo un precio, le doy 50, y a los demás factores de evaluación les pongo los otros 50. Por ejemplo, garantía. Quien me otorgue más garantía, le pongo mayor puntaje. Plazo de entrega. Quien me dé el bien en menor plazo de entrega, le doy mayor puntaje. Capacitación. Quien me dé capacitación sobre el uso de ese bien servicio, le doy otro puntaje. Y esto tiene que sumar 100 puntos. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, en nuestro ejemplo, se va a evaluar, por decir algo, precio, 50 puntos, y plazo de entrega, otros 50 puntos. Por decir algo, ¿sí? Por decir algo. Entonces, paraíso tiene el menor precio, le pongo 50 puntos. Y en plazo de entrega me dijo, voy a entregar otro en 3 meses. Entonces le corresponde, por decir algo, 40 puntos. Roce pasa esta etapa y su propuesta económica es mayor a la de paraíso. Hago una regla de 3 inversa, tiene 40 puntos. Y el plazo de entrega es mayor, le pongo 30 puntos. ¿Al cisne lo evalúo, sí o no? No, ¿cierto? Al cisne no lo evalúo porque en esta etapa fue no admitido. Acá él tiene 90 y él tiene 70. Solo pasa a la siguiente etapa el mejor precio. La siguiente etapa se llama calificación. Y solo pasa el que tiene, perdón, mayor puntaje. El que tiene mayor puntaje. Solo el que tiene mayor puntaje en la evaluación pasa a la etapa de calificación. Y la etapa de calificación es un checklist. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? La etapa de calificación está compuesta por 3. Habilitación legal, habilitación técnica y experiencia. Por ejemplo, estamos ante un servicio de vigilancia. Defensa Civil quiere contratar un servicio de vigilancia. Y para que una empresa brinde un servicio de vigilancia, tiene que estar acreditado en la SUCAMEC. Tiene que estar registrado en la SUCAMEC. Entonces, Defensa Civil pondrá en las bases como habilitación legal, constancia de SUCAMEC. La habilitación técnica se refiere al equipamiento, al personal. Por ejemplo, Defensa Civil dirá, yo quiero que el supervisor tenga por lo menos un curso en defensa personal, por decir algo. Entonces, capacitación en defensa personal, por decir algo. Y la experiencia es cuánto monto ha vendido esa empresa en los años anteriores. Yo puedo decir, si el valor estimado es 1 millón de soles, la entidad puede decir, solo le voy a comprar a la empresa que tenga experiencia por lo menos de 3 millones de soles. Si la empresa no me acredita una experiencia de 3 millones de soles, no le compro a esa empresa. Se puede pedir experiencia
hasta 3 veces el valor estimado. Entonces, la entidad puede decir, si no me acredita Paraíso, que tiene 3 millones de experiencia en ventas, con ella no contrato. Entonces, esto es un checklist. Esto es un checklist. El que pasa a la siguiente etapa, se le va a verificar que tenga habilitación legal, que tenga habilitación técnica y que tenga experiencia. Y si tiene todo esto, se le da la buena pro. Y una vez que se le da la buena pro, los postores que no ganaron, Roce y Cisne, pueden ir a la entidad y revisar la propuesta de Paraíso. Y si encuentran que algo está mal, que algo no es correcto, pueden cuestionar la decisión del comité de darle la buena pro a Paraíso. Y eso lo hacen mediante lo que se denomina el recurso de apelación. Muy bien. Paraíso tiene un plazo máximo. A partir que se da la buena pro, el plazo máximo es de 8 días hábiles. 8 días hábiles para cuestionar la buena pro otorgada a Paraíso. Porque si no lo cuestionan en 8 días hábiles, esta buena pro está consentida. Si el Cisne o Roce deciden cuestionar la buena pro otorgada a Paraíso dentro de los 8 días hábiles, entonces tendrán que presentar el recurso de apelación. Si el valor estimado es menor a 65 UITs, el recurso de apelación lo presentan en mesa de partes de defensa civil. Si el valor estimado es mayor a 65 UITs, el recurso lo presentan en mesa de parte de ¿quién? Del Tribunal de Contratación del Estado del OCE. Y el requisito por excelencia para presentar ese recurso de apelación es una garantía que equivale al 3% del valor estimado, una garantía que puede ser una carta fianza o un depósito en la cuenta bancaria de la entidad o del OCE, según corresponda. Si el valor estimado es 1 millón de soles, el depósito en la cuenta del tribunal, ¿de cuánto va a ser? 3%. ¿Cuánto es? 30.000. Si el OCE o la entidad le dan la razón a Roce, que presentó el recurso de apelación, le devuelve ese monto. Pero si el tribunal o la entidad dice que Roce no tiene la razón, se quedan con ese monto. ¿Okay? Y digamos en nuestro ejemplo que ya el OCE no le dio la razón a Roce y le dio la razón a Paraíso. Paraíso va a tener un plazo para ir a la entidad a suscribir el contrato. Una vez que se consiente la buena pro, Paraíso tiene un plazo de 8 días hábiles para ir a la entidad y suscribir el contrato. Antes que se me pase, ¿cuál es la diferencia con los demás procesos? En la adjudicación simplificada, que es la más relevante para la clase del día de hoy, en la adjudicación simplificada, la diferencia es los plazos. Los plazos son más cortos, no hay 10 días para presentar consultas y observaciones, solo hay 2, y no se puede cuestionar la respuesta del comité ante el OCE. No se puede cuestionar la respuesta del comité ante el OCE, no se puede solicitar un pronunciamiento del OCE en las adjudicaciones simplificadas. Las adjudicaciones simplificadas van desde 8 UITs hasta 400.000 soles. Y por lo demás, la diferencia más significativa son que los plazos son más cortos y no se puede solicitar el pronunciamiento de los. El contrato. Paraíso va a firmar contrato
con defensa civil, porque Paraíso ganó la buena pro. Paraíso, una vez consentida la buena pro, tiene 8 días hábiles para ir a la entidad llevándole todos los requisitos que son obligatorios para poder suscribir el contrato. Porque en todas las bases el comité va a poner qué documentos obligatoriamente tiene que presentar el ganador de la buena pro para poder suscribir el contrato. Como por ejemplo, la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para venderle al Estado. Toda empresa, persona natural o jurídica, que gana una buena pro, tiene que ir al OCE para una tasa aproximada de 100 soles y el OCE le va a dar una constancia que acredite que el Tribunal de Contrataciones del Estado no le ha prohibido que le venda a alguna entidad del Estado. También tiene que presentar, en nuestro ejemplo Paraíso, las garantías. La garantía para poder suscribir el contrato. Toda empresa que quiera venderle algo a una entidad pública tiene que presentarle como requisito obligatorio para suscribir el contrato una garantía, una carta fianza o una póliza de caución cuyo monto tiene que ser el 10% del monto contractual. Si Paraíso oferta 1 millón de soles y va a suscribir un contrato por 1 millón de soles, tiene como requisito obligatorio, antes que suscribir el contrato, presentar una carta fianza o una póliza de caución por 100.000 soles, que es el 10% del monto contractual. No se presenta la garantía de fiel cumplimiento solo cuando los contratos son de 100.000 soles o menos. En todos los demás casos se presenta garantía de fiel cumplimiento, que es el 10% de lo que vas a venderle al Estado. Para suscribir el contrato también tienes que señalar tu código de cuenta interbancaria, porque a partir de la nueva ley las entidades públicas solo te van a pagar a ti, Paraíso, por la entrega de los colchones a través de transferencia interbancaria. Si por alguna razón tu número de cuenta interbancaria no funciona, no te van a pagar con cheque ni con depósito en ahorros. Te van a consignar tu plata en el Banco de la Nación. Y para eso tendrán que presentar todos los demás documentos señalados en las bases. Y cuando presente Paraíso todos los documentos señalados en las bases, podrá suscribir el contrato. Y como lo vimos al principio de la clase, lo más importante es identificar, conocer que este contrato que se suscribe bajo la ley de contrataciones es un contrato de naturaleza administrativa, porque busca satisfacer un interés mayor a las partes, mayor al contratista, mayor a la entidad. Busca satisfacer un interés social, público. Por eso que el contrato suscrito bajo la ley de contrataciones de naturaleza administrativa tiene lo que se llama prerrogativas, cláusulas exorbitantes, condiciones que favorecen más a la entidad en detrimento del contratista. Eso sería impensable en un contrato de naturaleza civil. En un contrato de naturaleza civil, las partes son iguales. Y si alguna parte se ha beneficiado en el contrato sobre la otra, el juez las va a equiparar. Sin embargo, eso es impensable. Eso que es impensable en un contrato civil es completamente válido en un contrato de naturaleza administrativa, porque se busca satisfacer un bien que sobrepasa, que trasciende a las partes. Y por eso, durante la ejecución contractual, ustedes van a ver diversas figuras que favorecen a la entidad y que buscan que el contrato prevalezca. Vamos a ver algunas de ellas. En principio,
señalar que el contrato es una unidad, que las bases del proceso de selección, que la propuesta, en nuestro ejemplo de Paraíso, y el documento que dice arriba contrato y que se suscribe, todo es una unidad, es uno solo, todo con el mismo valor. Los contratos se computan en días calendarios. Eso quiere decir que se cuenta sábado, que se cuenta domingo. Los días son calendarios. Mínimo por un año, máximo por 3. Las garantías pueden ser precontractuales y pueden ser contractuales. Como ya hemos dicho hace unos momentos, para poder suscribir el contrato, se tiene obligatoriamente que presentar la garantía de fiel cumplimiento, que es el 10% del monto que vas a contratar, excepto cuando el monto que vas a contratar es de 100.000 soles o menos. Y la garantía tiene una finalidad compulsiva y resarcitoria. Compulsiva porque te asusta, te intima, te dice, cumple con tu obligación o me quedo con tu dinero. Porque si el contratista, si en nuestro ejemplo Paraíso, que firmó un contrato por 1.000.000 de soles y presentó una garantía de fiel cumplimiento por el 10%, es decir, por 100.000, y no cumple con entregar correctamente los bienes, la entidad va a resolverle el contrato. Y si le resuelve el contrato, se queda con la totalidad, con el 100% de la garantía de fiel cumplimiento. Y la garantía también puede ser contractual, que es el adelanto. La entidad puede darle dinero al contratista. La entidad puede darle dinero para que el contratista tenga liquidez. Pero digo puede porque no es una obligación, es una facultad. En las bases, Defensa Civil puede decir que le va a dar al contratista hasta el 30% del monto contractual para que tenga liquidez, para que haga los colchones. Defensa Civil pudo haber puesto en las bases 5, 10, 15, 20, 30 máximo, o no pudo poner nada porque es una facultad. Pero si Defensa Civil dice que va a darle adelantos al contratista hasta el 30%, entonces esto se vuelve una obligación. Y cuando Paraíso suscriba el contrato por 1.000.000 de soles, Paraíso puede exigirle a Defensa Civil que le dé 300.000 soles para tener liquidez, para comprar los insumos, para poder iniciar la elaboración de los colchones. Y Defensa Civil estará en la obligación de darle como adelanto 300.000 soles, si lo pide Paraíso. Pero antes que Defensa Civil le dé un sol, Paraíso tiene que darle una garantía, una carta fianza o una póliza de caución por la integridad del monto que va a recibir. Si Paraíso pide 300.000 soles, tendrá que entregar una carta fianza o una póliza de caución por el íntegro, por 300.000 soles. Durante la ejecución contractual puede pasar por algún hecho externo, por algún hecho que no se encuentra dentro del ámbito de Paraíso. Paraíso no puede entregar los bienes
en el plazo señalado. Por decir algo, de repente, Paraíso tenía que entregar los bienes en Puno en 5 días. Y de repente hubo una huelga, lluvias, algo en la carretera, por lo cual estuvo bloqueada esta carretera 3 días. Y el camión de Paraíso no podía avanzar. La normativa de contratación estatal permite que los contratistas pidan ampliación de plazo, pero les da pautas, reglas preestablecidas. Dice, la ampliación de plazo solo puede pedirla dentro de los 7 días hábiles después que concluye el hecho generador. El hecho generador son las lluvias que bloquearon la carretera. Una vez que el bloqueo se levante, tienes 7 días hábiles tu contratista para solicitar la ampliación de plazo. Y una vez que recibe Defensa Civil esa solicitud, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para responder. Si tiene la razón, te doy la ampliación de plazo por 3 días, o no tiene la razón, no te doy la ampliación de plazo por 3 días. Pero si no contesta Defensa Civil en el domicilio legal del contratista dentro de los 10 días hábiles, se entiende por aprobada la solicitud del contratista. Le da el beneficio al contratista que su solicitud sea aprobada. Y es importante esto porque si no contesto en el plazo de 10 días hábiles y se entiende aprobada esta ampliación de plazo por 3 días, significa que no le voy a cobrar al contratista penalidades por 3 días. Porque todo contrato que se suscriba bajo la ley de contrataciones contempla penalidades, todos. Penalidades por retraso en la ejecución de la obra, por ejemplo. Y todo bajo la misma forma. Todo contrato de bien, servicio u obra contempla penalidades por el retraso en la entrega de ese bien, servicio u obra, y todos con la misma fórmula. La fórmula para todos los contratos que suscribe una entidad pública es esta: 0.10 por el monto, por el factor F, por el plazo en días. El factor F, si el plazo es mayor a 60 días, el factor F es 0.25. Y si el plazo es menor a 60 días, el factor F es 0.40. Vamos a ver un ejemplo. 0.10 por el monto. Monto es 1.000.000 de soles. Sobre el factor F. El plazo que tenía que entregar Paraíso Los Colchones era 5 días. Como el plazo es menor a 60, el factor F es 0.40. 0.40 por 5 días. Esto es igual a 100.000 sobre 2, ¿no es cierto? Sí, 2. 50.000. Por cada día que se demore Paraíso, tendrá que pagarle una penalidad a la entidad de 50.000 soles. ¿Okay? Y esa fórmula ustedes la pueden aplicar en todos los procesos, en todos los contratos, porque la fórmula es igual para todos los contratos que suscriba una entidad del Estado. Si Paraíso no cumple con entregar los bienes, aquí está la fórmula. Se le podrá resolver el contrato, ¿no? Se le podrá resolver el contrato. Antes vamos a hacer los adicionales, que es importante. Los adicionales, está un poco antes. Los adicionales es una facultad unilateral que tiene la entidad de ordenarle al contratista que me dé algo más.
Defensa Civil tiene su almacén nacional de ICA a un vigilante que cubre el turno día y otro vigilante que cubre el turno noche para cuidar las existencias del almacén nacional de ICA. Pero de repente cambian al jefe de almacén y el nuevo jefe de almacén advierte que tener una sola puerta de ingreso y salida es muy riesgoso, porque en caso de desastre natural es mejor tener una puerta de entrada y otra de salida, y decide romper el muro y pone otra puerta acá. Y si pone otra puerta ahí, ¿qué más necesita? Otro vigilante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Defensa Civil puede ordenarle al contratista que ponga a otro vigilante más, porque los contratos suscritos bajo la ley de contrataciones prevén la figura que se llama la prestación adicional. Internacionalmente en doctrina se llama el jus variandi, la potestad que tiene la entidad de variar unilateralmente el contrato, de ordenarle al contratista, obviamente pagándole por eso, y puede ordenarle prestaciones adicionales que sirvan para cumplir el objeto del contrato hasta el 25% del monto del contrato original. Si el contrato original fue por 1.000.000 de soles, las prestaciones adicionales que le tiene que hacer el contratista no pueden sumar más de 250.000 soles, el 25% del monto del contrato original. El contratista no puede decir, yo no puedo hacerlo, no tengo vigilante ahorita, u otra excusa, porque el contratista sabía, al momento de suscribir el contrato, era predecible, podía saberlo, que la entidad podía ordenarle que le dé más prestaciones, hasta el 25% más, obviamente pagadas. Ahora sí, resolución. El contratista la entidad, si advierte que el contratista ha incumplido cualquier obligación, la entidad puede resolverle el contrato. Pero si el contratista advierte que la entidad ha incumplido alguna obligación, para que el contratista pueda resolver el contrato, esta obligación tiene que ser esencial. Es decir, la entidad puede resolver el contrato al contratista por cualquier motivo, pero el contratista solo puede resolver el contrato de la entidad cuando la entidad cumple una obligación esencial, si no, no. Y para resolver el contrato hay un procedimiento. Primero,